están? Muy buenos días a todos y a todas. Hoy nos convoca a hablar sobre diversidad, equidad, inclusión y el rol que juega la comunicación que realizan las marcas a la hora de perpetuar estereotipos o de tener un rol transformador. Cada vez son más los consumidores que exigen una publicidad distinta que logre representar la diversidad de la sociedad. Así lo muestra el informe Global Monitor que elabora la empresa de investigación de mercado Kantar, el cual plantea que el 65% de los consumidores considera importante que las empresas a las que compran fomenten activamente la diversidad e inclusión en su propio negocio o en la sociedad en su conjunto. Además, 3/4 partes de los consumidores creen que la forma en que se retratan en la publicidad está totalmente equivocada. Para conversar sobre estos temas, los invito y las invito a quedarse con nosotros en este webinar hacia una comunicación de marca más diversa e inclusiva, organizada por General Motors, empresa que comercializa Chevrolet en Chile, y transmitido a través de latercera.com. Nos acompañan grandes invitados hoy. Agradecemos la presencia de Natalia Insulza, directora de estrategia de Macan Chile, especialista en marcas de consumo masivo de diversos sectores e integrante del directorio de diversidad e inclusión de Macan. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a todos. También estamos con Maca Bravo, es gerente de marketing de General Motors, integrante del grupo de afinidad GM Women, con 20 años de experiencia en la industria automotriz, dirigiendo equipos de marketing para diversas marcas. Buenos días, Maca. Buenos días, Francisco. Continúo con Martín Sena, él es gerente general de Kantar Chile, que cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación de mercado y de opinión pública en Latinoamérica y Europa. Y estamos también con Emilio Maldonado, director ejecutivo de Pride Connection, una red de empresas que promueve la inclusión de trabajadores LGBT+, y experto en temas de diversidad. ¿Cómo estás, Emilio? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por acompañarnos. Comentamos hace algunos minutos que hay un mercado más competitivo y hay consumidores más exigentes que exigen no solamente la calidad del producto, que es lo básico, sino que también un compromiso y un desarrollo sostenible de parte de las empresas con las que se relaciona. Hemos visto cómo las empresas han decidido tomar una posición sobre diversos temas relacionados con esto, identificando y reconfigurando sus propios valores, generando conciencia desde los espacios que le competen. Antes de comenzar esta conversación y para profundizar en el rol de las comunicaciones de marca en torno a la diversidad e inclusión, quiero invitar a Maca Bravo, que es, como decíamos, gerente de marketing de General Motors, y a Natalia Insulza de Macan, que nos van a presentar el manual de diversidad, equidad e inclusión de las comunicaciones elaborado por General Motors con el apoyo de diversos expertos en diversidad e inclusión de Macan. Si nos pueden contar cómo nace esta iniciativa y bueno, qué es lo que presenta este manual. Por supuesto, Francisco. Mira, yo quería partir contando un poco por qué Chevrolet, una marca que participa del rubro automotriz, está hablando de diversidad e inclusión en las comunicaciones. La industria automotriz típicamente masculinizada, probablemente una de las que históricamente ha usado más estereotipos en su comunicación. Es típico ver a un hombre manejando un auto deportivo o una pick-up gigante y a la mujer, como suerte, como copiloto en un comercial de auto familiar. Típico. Pero en Chevrolet hace un buen rato ya estamos tratando de trabajar fuera de los típicos estereotipos. Se puede ver en nuestra comunicación todo tipo de familias, hemos empujado muy fuerte la presencia femenina y de alguna manera tratando de darle visibilidad a grupos que han sido subrepresentados. Sin embargo, hace un tiempo atrás pasó algo que hizo que nosotros cambiáramos esta mirada y dijéramos, esto no es suficiente. En Estados Unidos, cuando se dio el caso de George Floyd, no sé si se acuerdan ese caso de justicia racial, todo el mundo lo recuerda porque fue el que dio inicio a el movimiento de Black Lives Matter. General Motors, a través de su vocera, que es Mary Barra, entre paréntesis, CEO de General Motors, la primera mujer en liderar uno de estos gigantes automotrices, y hoy día una de las mujeres más influyentes del planeta, según la revista Times. Como vocera de General Motors salió a hacer una declaración bien potente. Dijo que General Motors no iba a ser indiferente frente a este tipo de situaciones, iba a tomar una postura fuerte y clara para que esto no se volviera a repetir. Tanto así que incorporó en la visión de la compañía, que es ser una empresa cero accidentes, en realidad un mundo, perdón, cero accidentes, cero emisiones y cero congestión,
se iba a transformar también en la empresa más inclusiva del mundo. Una meta tremendamente ambiciosa que por supuesto nos hizo cuestionarnos a nosotros si era suficiente lo que estábamos haciendo. Ahora, este cambio parte por las personas y la cultura dentro de la empresa. GM se comprometió a construir una cultura dentro de la empresa que parte por tener a los equipos más diversos posibles y al mismo tiempo lo más parecido posibles a los mercados donde estamos presentes. Crearon un comité, un directorio donde están los principales ejecutivos de General Motors enfocados en la captación, retención y desarrollo de talentos. Los colaboradores de General Motors formamos grupos de afinidad para trabajar iniciativas tanto dentro como fuera de la empresa. En fin, esta es solamente una pequeña muestra de todo lo que está pasando en General Motors. Y lo bueno es que vamos por buen camino. Hay un estudio de Diversity Inc., que es una organización que hace competir a las empresas por ser las más diversas e inclusivas del mundo, y que mide diferentes cosas, métricas de diversidad en recursos humanos, por ejemplo, el porcentaje de colaboradores que representan a grupos minoritarios, qué tan comprometidos están los líderes con esta lucha de ser diversos e inclusivos, programas de talento, en fin, una serie de variables. Y General Motors ha estado en el top 50 por los últimos 7 años, hoy día está en el lugar número 36. Y la semana pasada nos enteramos también, podemos decir con mucho orgullo, que General Motors fue reconocido como el mejor lugar de trabajo para inclusión de personas con discapacidad. Con todo esto que está pasando en el mundo, obviamente nosotros dijimos, cuando alguien quiere alcanzar una meta tan agresiva, para que funcione todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. ¿Qué pasa con el rol de marketing y comunicaciones? Es súper importante en las comunicaciones el rol transformador que podemos tener. Nosotros cuando damos a conocer un producto o queremos fortalecer su imagen, lo hacemos normalmente a través de historias. Estas historias que además buscamos masificar a través de nuestras audiencias, conectar con ellos y las repetimos una y otra vez en la tele, en las redes sociales o en todos los canales que están a nuestro alcance, van mostrando una sociedad. Y a través de esas historias nosotros podemos perpetuar estereotipos o utilizar estas historias con un rol más transformador. Y aquí es con esa visión que nosotros creamos este manual de diversidad e inclusión en las comunicaciones. Sabemos que es un pequeño paso, el camino es largo, es súper importante estar permanentemente cuestionando lo que hacemos, el mundo va cambiando, pero sí creemos que hay que partir por algo. Y creemos que este manual se mueve en esa dirección. Y ya para ir cerrando, quería mostrarles esta frase de Mary Barra, que claramente admiro mucho, por eso la utilizo mucho en las presentaciones, que me encantó por 2 razones. Lo primero que dice es que ojalá que todas las marcas hagan lo mismo. Y honestamente, cuando nosotros iniciamos el desarrollo de este manual de diversidad e inclusión, que la Natu nos va a contar un poquito más de qué se trata, lo hicimos para nosotros mismos, lo hicimos como equipo para nosotros trabajar con mucho cuidado el tema de la diversidad y la inclusión, hacerlo con mucho respeto, aprender cómo llevarlo a cabo. Pero nos gustó muchísimo el resultado, entonces dijimos, ¿por qué no compartirlo con otras empresas que puedan ver utilidad en este manual, que pueda generar conversaciones con los equipos? Y por eso mismo es que estamos haciendo este lanzamiento y no quedó solamente en casa. Y la segunda parte es que es posible que no haya una hoja de ruta precisa. Sabemos que no tenemos un contexto perfecto para hablar del tema con la mayor propiedad del mundo. No tenemos representantes de cada uno de los grupos en nuestra estructura de marketing o no tenemos la cantidad de alianzas con organizaciones pro diversidad que nos gustaría tener, no tantas al menos, pero no queremos seguir esperando el momento perfecto, no queremos seguir teniendo excusas, queremos avanzar. Y esa es la invitación, seguir avanzando para construir juntos una sociedad más diversa, equitativa, inclusiva a través de la comunicación. Eso por mi lado. Los dejo ahora con la Natu, que nos va a contar un poquitito más de qué se trata este famoso manual que menciono en mi presentación. Sí, gracias, Maca. Bueno, era para el otro lado. Ahí. Sí, yo les voy a contar un poco cuál fue nuestro punto de partida, porque igual, como dijo Maca, esto es un trabajo que se hace en conjunto, ¿ya? No
no lo hace solamente la marca y no lo hace solamente la agencia, sino que nosotros, la agencia abrazó este objetivo, ¿cierto?, que tenía la marca de trabajar con acciones que nos ayudaran, ¿cierto?, a ayudar a la compañía a transformarla en la más inclusiva del mundo, ¿no? Y un capítulo súper importante era estar súper claro de las acciones que se iban a hacer de ahora en adelante, porque esta transformación, y lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con algo que se produce genuinamente desde lo interno para que se vea después en los resultados de lo externo. Entonces, nosotros ¿dónde queríamos llegar? En hacer esta contribución, ¿cierto?, en el área desde el área de marketing, para que la comunicación se viera con este enfoque transformador de diversidad e inclusión, ¿cierto? Por eso hicimos este Kit Drivers que nosotros llamamos, que es nuestro manual y que por eso estamos aquí hoy día. ¿Cuáles fueron nuestras paradas? Porque fueron hartas paradas en el camino que tuvimos. Ya fue un trabajo que duró bastantes meses y yo se los voy a resumir aquí. Nuestro camino primero fue hacer un diagnóstico, o sea, juntarnos todos los que íbamos a estar comprometidos, ¿cierto?, en esta causa, para hacer un diagnóstico de lo que entendíamos todos como diversidad, equidad e inclusión. Eso nos permitió a nosotros identificar las brechas, ¿cierto?, y destrabar las oportunidades que teníamos respecto al tema, para luego definir las acciones que en conjunto íbamos a tomar, y una de ellas es el manual que hoy día nos convoca. Nuestro equipaje, porque después de proponernos, ¿cierto?, nuestro camino, nuestro mapa, nuestra ruta, llenamos las maletas, empezamos a llenar nuestras maletas y eso significó hacer una serie de entrevistas a colaboradores, a concesionarios, ¿cierto?, para poder entender y hacer este diagnóstico. Tuvimos muchas charlas con personas que ya estaban haciendo esta transformación dentro de otras empresas para poder aprender también cómo lo habían hecho ellas, y hicimos un mapeo de stakeholders para poder identificar dónde teníamos que ir primero, y evidentemente fue lo interno lo que nos llamó, ¿cierto?, la atención, por algo estamos aquí hoy. Y lo primero que aprendimos es que así como en el mundo la diversidad significa muchas cosas, aquí yo les pongo un mapa de lo que están viendo, de diversidad significa todos estos conceptos en el mundo, para nosotros como compañía, porque para Jem, pero como compañía, también significaba muchas cosas. Para algunos era género, otros significaba discapacidad, edad, pensamiento, experiencias de vida, etcétera. Por lo tanto, sabíamos que teníamos que abrazar todos estos conceptos para poder destrabar estas acciones. Pero teníamos un lugar en común, aquí no se ve muy bien, pero teníamos un lugar en común, que era trabajar en un lugar que abrazara, ¿cierto?, todos estos conceptos, en un lugar donde pudiéramos hablar del concepto de la diversidad e inclusión, entendiendo todos estos conceptos que cada una de las personas que trabajan en Jem entendían. Y estábamos entonces en un punto exacto para empezar estos cambios, en un punto exacto para empezar a hacer nuestro trabajo de diversidad e inclusión, que era nuestro manual. Y nuestro desafío era crear una comunicación más diversa e inclusiva, pero partiendo del entendimiento desde el interior, ¿no? Nosotros queríamos crear y gestionar una verdadera cultura inclusiva, entendiendo cada uno de los conceptos desde el interior, para que después pudiéramos hacer una publicidad que se viera más diversa y más inclusiva. Y entendiendo también lo que significa, ¿cierto?, diversidad, equidad e inclusión, porque, y aquí me voy a diversidad, equidad e inclusión con diferentes conceptos. Discúlpeme un segundo que voy a tener que ir a mi... Entendiendo también que la diversidad como concepto es la presencia de diferentes identidades en el entorno determinado, desde diferentes edades, género, raza, cultura, etcétera. Entendiendo que la definición de la inclusión es un estado cultural en el que las diferentes entidades se valoran, se potencian y se consideran esenciales para el éxito de un grupo, y entendiendo el concepto de la equidad como la existencia de sistemas, prácticas y procesos que garantizan el talento de los protocolos empresariales que están diseñados. Por lo tanto, teniendo claro cuáles eran estos conceptos, nosotros nos propusimos avanzar hacia una realidad reflejada, mostrando, ¿cierto?, lo que nosotros íbamos a hacer como ente transformador, como marca transformadora, impulsando, ¿cierto?, esta innovación, viviéndola desde adentro. A lo mejor aquí no se ve tanto, pero esta es una línea de tiempo en donde las marcas avanzan, ¿cierto?, desde ser una marca más de falta de conciencia, etcétera, hacia una marca donde al final termina teniendo como objetivo reflejar esta realidad, potenciándola y viviéndola desde adentro. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque, como decía Maca al principio y al inicio,
las marcas ya están en la búsqueda de hacer estas conexiones desde las necesidades de los consumidores y nuestra comunicación debe ser este símbolo. Nuestra comunicación debe ser relevante para las personas desde las necesidades, ¿cierto?, que hoy día tiene la sociedad que es contingente. Por lo tanto, la diversidad y la inclusión es algo que día a día vamos a construir juntos, es algo que empezamos, este es un pequeño paso, como dijo Maca, empezamos a construirlo juntos, empezamos entendiendo que existen muchas formas también de llevarla a la vida, el manual es una de ellas y en eso estamos trabajando hoy. Nosotros en el manual, y aquí ya para ir cerrando, solamente como una cosa más metodológica, les quería explicar que así como vimos al principio que existen muchos tipos de diversidad, muchos tipos de conceptos asociados a la diversidad, nosotros en el manual estamos nosotros nos basamos en la diversidad demográfica, que tiene que ver con el talento, la discapacidad, la edad, en la comunidad LGBTQ+, la diversidad experiencial, que tiene que ver con la diversidad en el sector, la experiencia, ¿cierto?, la diversidad de la formación de las personas, y la diversidad cognitiva, que tiene que ver con la resolución de los problemas, la forma, el pensamiento crítico, etcétera. Estos tres conceptos son la base de nuestro manual y se los quería mostrar porque desde aquí nace, ¿cierto?, el manual. Luego nosotros hicimos nuestra bitácora de viaje, que fue llenar este manual. Yo no les voy a leer este índice porque es demasiado largo, solamente se los quiero mostrar y se los dejo aquí para que se entienda que nosotros trabajamos desde estas dimensiones, ¿cierto?, que les acabo de contar, donde unificamos conceptos claves que nos llevaron a llevar a la vida este manual. Después fuimos a la acción, que es el capítulo del decir al hacer, en donde identificamos los grupos de interés, cómo lo íbamos a mover, ¿cierto?, cómo íbamos a identificar, ¿cierto?, los stakeholders, para luego ver cómo nos íbamos a evaluar, porque es súper importante también ver cómo nos vamos a evaluar en esto y cuáles son los frutos que va a tener esta transformación. Y como pueden ver aquí, este manual en cada capítulo tiene cajas de herramientas porque nos preocupamos especialmente de que las personas que visiten este manual puedan llevar a cabo lo que está en el manual. O sea, pueden hacer un checklist de las cosas que se están haciendo bien, o desde el brief, desde el proceso creativo, el proceso de producción, etcétera. Entonces, esta caja de herramientas nos va a ayudar en el proceso. Y por último, yo también me robé una frase de Mary Barra, que para mí también es mi ídola, y solamente me quedo con que ella dice que la diversidad va a hacer que GM sea una empresa mejor y más fuerte. Y yo le quiero cambiar y decir que la diversidad no solamente va a hacer que GM sea una empresa mejor y más fuerte, sino que el mundo va a ser mejor y más fuerte. Eso. Muchísimas gracias, Natalia. Muy interesante lo que comentan, muy útil además para, como ustedes decían, para no solamente para la empresa, desde luego, y los asociados de la empresa, sino también para el resto de las empresas que quieran también imitar y empezar por alguna parte, ¿no?, para incorporar estos conceptos en sus propias organizaciones. Al respecto, les quiero recordar que si quieren revisar más en detalle o revisar de nuevo estas presentaciones, van a estar todas publicadas esta tarde en latercera.com, así que para las que no alcanzaron a tomar nota o sacar el pantallazo, no se preocupen que ahí va a quedar todo perfectamente archivado y accesible. Quiero recordarle, además vamos a iniciar una etapa de conversación, pero por favor siéntanse en libertad de interrumpirse y si quieren digamos, agregar cosas a la respuesta de los demás. Y me gustaría partir con una pregunta común para todos y para todas, y tiene que ver con cuál es el impacto que tiene la comunicación de marca y el marketing en efectivamente promover cambios en la sociedad y cómo han visto la incorporación de estos conceptos como equidad de género y diversidad en sus propios ecosistemas donde se manejan. No sé quién quiere partir. Martín, por favor. Martín. Dale. La comunicación y sobre todo lo que es la comunicación de empresas, la publicidad, es un fenómeno que se retroalimenta con la sociedad, ¿no? Al final de cuentas hay una sinergia ahí, donde desde la empresa aspiramos a tener un impacto genuino no solo en las ventas del negocio, sino también en lo que la gente va sintiendo y pasando. Ser de alguna manera formadores de opinión, no reaccionar solamente a lo que pasa en el mundo. A mí me parece muy interesante que en general la gente, en los últimos 3, 4 años quizás, acelerado por la pandemia, pero ya venía de antes,
ha ido demandando de los negocios cada vez más un impacto positivo en la sociedad, ¿sí? Y ha ido adquiriendo diferentes formas, un impacto ecológico, un impacto de responsabilidad social, finalmente un impacto de equidad e inclusión, que tiene que ver con reconocer cómo somos como sociedad y representarnos justamente, equitativamente. ¿Qué sabemos? Sabemos que la comunicación, cuando aborda estos temas de una manera adecuada, de una manera no estereotipada, tiende a ser muy efectiva y tiende a ser muy bien recibida por la gente en general, por el público en general. Porque al fin de cuentas es hacia donde vamos. No es como vos citabas un estudio de Kantar. Hay otro que habla, y que repetimos hace varios años, que habla de cómo la gente ve el trabajo de las empresas y qué tan justamente las representa versus cómo los marqueteros ven el trabajo de las empresas y qué justamente están representando. Y hubo en los últimos años una creciente separación en eso, un gap, en que la gente cada vez te dicen cada vez me representan menos y los marqueteros estaban pensando que estaban haciendo el trabajo bien. O sea, hay una demanda ahí que por suerte con empresas como General Motors y otras están tomando como propia. Pero la demanda está ahí. Y cada vez más es un factor de higiene, no un factor demasiado especial. Y cuando hablo de factor de higiene no quiero decir algo así nomás, sino que lo tenés que hacer, de alguna manera u otra tiene que estar. Tal cual. Algo que ha pasado mucho en el último tiempo y que obviamente una parte muy transformadora fue la pandemia, tiene que ver con las expectativas que tienen las personas de las marcas hoy día. De hecho, hay otros estudios que nos dicen que más del 80% de las personas creen que las marcas tienen la capacidad de hacer el mundo un mejor lugar. O sea, ya las marcas no están ahí para vender sus productos, están para construir sociedades más felices. Y esa es la expectativa de la gente. Prefieren marcas con propósito, marcas que hablen desde la identificación de las personas, representar bien a la sociedad, moverse por causas. Entonces, yo creo que hay dos partes. Las empresas tienen que tener una mirada más diversa e inclusiva porque es lo que la gente espera. Dicho fríamente, es un buen negocio, pero más importante que eso, tenemos un rol transformador. Entonces, todos somos responsables de crear sociedades más felices, nosotros tenemos que hacernos parte. Sí, yo agregaría que lo que está pasando hoy día, que ya pasa hace un par de años en las comunicaciones y también desde las empresas, es quizás una respuesta que se viene, quizás el germen está en la última crisis del 2008-2009, que se gatilla por la inequidad, ¿no? Cuando explota el mercado financiero a nivel mundial, lo que empieza a reclamar, sobre todo las nuevas generaciones, las que se vieron afectadas, como sus sueños truncados, no sé, desde la casa propia hasta el desarrollo de carrera, es, bueno, queremos un mundo más equitativo. Y de a poco empezó a llegar a otras esferas de hablar de, ok, equidad también viene con inclusión. Y en Chile nosotros vemos, trabajamos particularmente el pilar LGBTIQ+, que es uno de los pilares que aborda este manual de las comunicaciones y esta nueva forma de ver las comunicaciones, que las empresas, al menos en Chile, empezaron ya, o sea, a final de la década pasada, a asumir su compromiso con mostrarse hacia ese público mucho más diverso, que en Chile obviamente se fue un poco más reacio de abordar, no sé, quizá un carácter más tradicionalista, más conservador que podemos tener los chilenos, pero que finalmente tuvieron que hacerse cargo. Nosotros partimos el trabajo con empresas o asesorando empresas para volverse realmente inclusivas hacia la comunidad LGBTIQ+, en 2015, 16 y recién hacia finales 2019, 20 empezamos a ver que algunas marcas, y ahora casi todas, están efectivamente abordando al menos a este pilar y obviamente a los otros desde sus comunicaciones y el efecto es súper positivo. Pese que todavía hay cierta, yo creo que a lo mejor puede haber sido uno de los temores que hayan tenido ustedes desde Chevrolet o General Motors, que hay gente que todavía ve esto como con suspicacia, ¿no? Como, lo estás haciendo porque es marketing, ¿no? Como no lo está haciendo desde un compromiso real, sino como se habla en este caso de pinkwashing, ¿no? Pero yo creo que hay muchas empresas que ya superaron eso y que efectivamente lo están haciendo con un compromiso que por un lado lo pueden ver como un negocio, pero por otro lado como una forma real de llegar a ese nuevo consumidor o a esa nueva consumidora que va a ser su futuro cliente, quizás no ahora, pero sí en unos años más. Sí, yo solo como agregar una de las cifras que dijo la Maca, que el 80% de las personas piensa que las marcas tienen esta responsabilidad de hacer el mundo mejor. Hay otra cifra que también es súper impactante y es que el 73%
de las personas en el mundo piensa que las marcas tienen la responsabilidad de promover la diversidad. O sea, si unimos esas dos cifras, es como tenemos una responsabilidad entre manos, un rol y la comunicación tiene ese rol hoy día, ¿cierto? De ser más bidireccional y no unidireccional, ¿cierto? De solamente entregar una comunicación, sino que esperar que la persona que está al frente, ¿cierto? Que está al otro lado de la pantalla, al otro lado de la página del diario, etcétera, se sienta representado por la publicidad que estamos haciendo. Y por eso yo también repetía, es como, esto es un trabajo que no se hace solo, que se hace en conjunto, que es súper transformador también para la empresa que lo hace. Y bueno, para nosotros como Macán también, como acompañar también a esa empresa, porque es un paso, o sea, son pasos que se dan día a día, ¿cierto? Son pequeños pasos que se dan día a día, donde se trabaja mucho juntos, se aprende mucho juntos, se equivoca también uno mucho juntos. O sea, nosotros cuando empezamos no teníamos idea de dónde íbamos a llegar, ¿cierto? No teníamos idea, enfrentamos esto como vamos a hablar de diversidad e inclusión, pero de repente nos encontramos con que las personas entendían la diversidad e inclusión como tan diverso como es el mundo, ¿no? Claro. Entonces teníamos que hablar a esas personas, como yo digo, abrazar esos conceptos y decirle, bueno, la diversidad e inclusión efectivamente es diversa, efectivamente tiene que tocar otros temas, ¿cierto? Como la edad. O sea, yo me acuerdo que tuvimos una entrevista de un alto ejecutivo de General Motors, que yo lo entrevisté, que era de más edad, y me decía, para mí la diversidad e inclusión hoy día me afecta con el tema de la edad. Claro. Y es súper válido también. Entonces, creo que para que al final, ¿cierto?, del camino o la punta del iceberg sea la comunicación, tiene que existir este genuino acto transformador de la empresa de decir, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer interno y juntos vamos a identificar cuáles son nuestras brechas y qué es lo que necesitamos. Martín, sí, querías. Sabes que cuando lo decías me hiciste acordar algo que creo que es súper importante, que es quizás no todas las empresas están como en el mismo punto de partida o de conciencia, o por ahí no están tan preparadas para tomar una causa u otra. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces no puedo hacer equidad, no puedo hacer inclusión. No es así. ¿Qué vemos y qué decimos siempre? La necesidad de tener un propósito, la necesidad de mostrar valores y que esos valores se conozcan hacia afuera, tiene un subtexto ahí que es, pero los valores tienen que ser ciertos a quienes somos como empresa. Nosotros como marketeros, nosotros como empresa, nosotros como empleados, tenemos que tener claro cuáles son esos valores y quizá no sean los más progresivos, pero el punto es que tampoco podemos salir a decir algo que no somos. Claro. Tiene que haber una consistencia ahí, ¿sí? Y para el que se pregunta, dice, bueno, pero ¿dónde estoy parado yo? Por algún lugar hay que empezar y se puede empezar. Y pensemos en que lo que decías vos, de que la diversidad para la gente es tan diverso como la sociedad misma. Pensemos que incluso cuando hablamos, bueno, publicidad tradicional sigue mostrando una familia de 4 personas. Sí. Y cada hombre y vez mujer. más hoy es la familia típica, no es esa. Ujú. O es una familia monoparental, lamentablemente, o es una familia compuesta de diferentes generaciones, o es una familia sin hijos. O sea, hay una riqueza ahí afuera que nos obliga, y ahí sí ese es el punto de partida. Necesitamos pensar y empezar a pensar por fuera de los estereotipos tradicionales, sea en el rol de la mujer, sea en la inclusión de géneros, sea en la inclusión... El menos del 1% de las publicidades muestran gente mayor de 65 años, y es el segmento poblacional que casi más crece. Claro. Al respecto, Martín, ¿cómo ustedes desde la investigación de mercado, cómo detectan ese valor que le asignan los consumidores a la diversidad e inclusión en la comunicación de las marcas con las que se relacionan? Mira, valga la redundancia, hay una diversidad de formas de hacerlo. Hay preguntas y métricas específicas que tienen que ver con esta deconstrucción del estereotipo que hacemos, sobre todo en publicidad. De hecho, tenemos un ranking de Chile donde lamentablemente está muy repartido entre categorías. También vemos cómo la gente va respondiendo a las diferentes comunicaciones, incluso a las diferentes marcas, si reconocen los valores que las marcas están comunicando, cómo responden a esos valores o qué tan bien puestos son estar. Al final de cuentas, ¿qué queremos? Y cuando medimos esto, ¿qué buscamos? Que todo lo que una empresa hace, todo lo que un negocio hace, repercuta en la fortaleza de su negocio, ¿sí? Para darle sustentabilidad, para darle un futuro, para darle crecimiento. Con lo cual lo terminás midiendo en lo que se llama el equity, que es, bueno,
la fortaleza de la relación de la gente con una marca. ¿Ok? De ahí además lo que estamos viendo ya hace unos años es eso, es que las marcas que son más fuertes, de alguna manera, sí abrazan esta dimensión de impacto positivo y sí abrazan esta búsqueda de representar más justamente a la sociedad. Emilio, tú has visto diversas empresas relacionarse y como tú decías desde hace bastante tiempo, por lo tanto habrás visto cambios en la manera de comunicar de las empresas, no solamente la comunicación, digamos, interna o más informal, sino que la comunicación más de vitrina, ¿no? Que es la publicidad, ¿no? ¿Cómo has visto que ha evolucionado o no ese aspecto en la comunicación de las empresas? Sí, ha evolucionado mucho y nosotros siempre, al principio, la segunda mitad de la década pasada, hubo empresas que quisieron empezar a comunicar rápidamente como somos LGBTI friendly o tenemos un compromiso con la diversidad sexual, pero nosotros siempre les sugeríamos no lo hagas hasta que tu público interno, o sea, lo que tú hagas dentro de tu casa, o sea, tener políticas de diversidad e inclusión, de repente beneficios para personas trans o lo que sea, o sea, realmente armar un espacio realmente inclusivo para tus trabajadores, esté eso cubierto para después salir a hablar. Porque no tendría mucho sentido si tu empresa X vas a decir, nos pintamos con los colores del arco iris en junio y tus trabajadores que son del arco iris, o sea, de la comunidad LGBTI, digan, pero si aquí no pasa nada con nosotros. Claro. Acá no hay política, acá me discriminan. O lo contrario, claro. Entonces, sería muy raro que tú salgas a hablar y después tu propio cliente interno salga a trolearte, a decir como, pero ¿cómo tú eres con el arco iris y acá adentro nunca ha hecho nada por nosotros? Y ese proceso lo entendieron rápido y bien las empresas y durante 2016, 17 y hasta 18 todas dedicaron a ordenar su casa, ¿no? A tener políticas, protocolos, en línea también con los cambios sociales y legales que hubo en Chile, ¿no? Con los cambios de unión civil, ley de identidad de género, la ley de antidiscriminación, etcétera. Y recién hacia final de 2019-20 empezamos a ver mucho más empresas saliendo a comunicar hacia afuera su compromiso con un cliente mucho más diverso, porque ya tenían obviamente su cliente interno más fidelizado. Pero no fue fácil, muchas se morían de susto por el tema de las repercusiones que podría tener entre sus clientes más conservadores, porque a veces no habiendo testeado algo, diciendo, bueno, vamos a salir a decir que abrazamos la causa LGBT en junio y nos van a caer todos los trolls diciendo que nunca más nos compran, etcétera. Siempre estaba ese temor, pero afortunadamente hubo varias que se atrevieron, que tuvieron sí efectos o comentarios negativos en redes sociales, pero que fueron muy menores o en muy poco porcentaje comparado con aquellas personas que sí empezaban a darle una valoración positiva a ese mensaje. Y eso ayudó a que esas empresas más pioneras abrieran el camino para que otras empresas lo empezaran a hacer sin temores. Ahora, lo que hemos visto también es que las empresas han dedicado también a educar. No solo a mostrar una diversidad de familias, lo cual es muy importante porque habla de un espejo de lo que está ocurriendo en Chile, sino que también a educar, como, ok, entendemos que a lo mejor nuestros consumidores no tienen idea y no tienen por qué saber qué es la comunidad LGBT, qué es una diversidad de familia, qué es dos hombres teniendo un hijo, entonces vamos a aprovechar nuestra vitrina, nuestros minutos o segundos al aire en una televisión o incluso en nuestras salas de venta para educar a las personas y sobre esa base luego empezar a comunicar. Y eso ha sido como un camino bien pensado por parte de las empresas, al menos lo que hemos visto acá en Chile. Maca, Bravo, ustedes como General Motors y Chevrolet son obviamente un gran avisador, llegan a millones de consumidores y por lo tanto, como decía Emilio, son una empresa, y lo que hemos visto en la presentación de hoy, son una empresa que actúa y tiene vocación de actuar en el sentido como rompehielo, ¿no? Como referente también de otras empresas que puedan, como tú decías, aprender también del camino que han hecho ustedes y la responsabilidad que toman ustedes como empresa grande. ¿Cuáles han sido cuáles fueron los primeros pasos y los primeros conceptos que ustedes visualizaron como importantes de poner como en primera línea a la hora de comunicar este enfoque de mayor diversidad e inclusión en sus comunicaciones? Mira, hay varios elementos. Yo te diría que uno que se dio casi de manera orgánica es la construcción de un equipo diverso. Ya.
en el equipo de marketing de Chevrolet podemos encontrar a personas de diferentes generaciones, hay paridad de género definitivamente, tenemos a personas de diversos países. Entonces yo creo que lo primero fue crear una cultura donde todos los temas se pueden conversar, donde todas las opiniones se respetan, o más que se respetan, se valoran. Y eso nos hace tener una mirada bastante más diversa de cada uno de los proyectos que desarrollamos. Bueno, y mientras íbamos también trabajando este manual, se fueron incorporando varios aprendizajes. La relevancia de crear proyectos específicamente enfocados en diversidad e inclusión. De hecho, nosotros hicimos hace un tiempo una serie infantil enfocada en generar conciencia sobre el bullying, que es el bullying, sino falta de tolerancia frente a la diversidad, para educar en los colegios, trabajarlos en conversaciones con los papás en la casa. Pero tal vez más importante que eso es ejecutar lo que dice este manual, que la diversidad y la inclusión esté en todo lo que hacemos. No al revés, no necesariamente trabajar proyectos enfocados en diversidad e inclusión, sino que los proyectos que tenemos que hacer como marca tengan este concepto siempre presente. Yo creo que al final eso es lo más importante, tener conciencia y de pensar cada vez que empezamos una iniciativa, cómo vamos a incorporar elementos de diversidad e inclusión. Cómo nos hacemos cargo de identificar posibles estereotipos que podrían aparecer en el proyecto que estamos iniciando. Y eso al final es incorporarlo en el día a día de una manera que sea casi inconsciente. Eso es lo que estamos buscando lograr en todos nuestros proyectos. Natalia, es importante a propósito de lo que se está comentando acá y lo comentabas en la presentación, es ese primer trabajo que se hace de ver qué significa diversidad primero para la comunidad interna, ¿no? E ir incorporando estos conceptos en el producto final. En ese sentido, ¿cuál fue la curva de aprendizaje ahí? ¿Con qué idea partieron y qué idea terminaron como llevando al final del camino? ¿Cómo se fue modificando según ese input que tenían respecto de lo que significaba y lo que significa diversidad, lo que significa inclusión para la comunidad de la empresa? Yo te diría que ese fue un primer paso que no teníamos identificado, pero que sin lugar a dudas fue algo que nos marcó en el camino. El tener esa conversación, esas entrevistas con las diferentes personas, con colaboradores, con personas que trabajan en los concesionarios, con personas que tienen contacto directo con el público final. Claro. O sea, y entender que para ellos era tan diverso, para nosotros fue no sé si sorpresa, pero sí fue como nos amplió la tarea, ¿no? Porque uno siempre habla de diversidad e inclusión como un concepto que más como que todos manejamos, ¿no? Como un concepto más pequeño, pero cuando se te abre este mundo, ¿cierto? A diferentes conceptos, era como, en verdad vamos a tener que hacer un manual que nos ayude como a hacer foco en todos estos conceptos, y para que las personas cuando lo lean se sientan identificados porque ellos fueron parte del trabajo. Para nosotros eso era lo principal, como si este camino lo hicimos juntos. Claro. Todos tenemos que vernos reflejados en este manual. Por lo tanto, yo te diría que eso marcó la pauta para el trabajo del manual. Hacer un trabajo de escucha fue súper importante porque no solamente hicimos esas entrevistas, sino que después hicimos un workshop en donde además ya teníamos súper claro, ya habíamos identificado, habíamos hecho este diagnóstico, ya habíamos identificado estas brechas y estas oportunidades, pero escucharnos a todos en un workshop también fue súper enriquecedor porque ya ahí ya nos pusimos como manos al fuego, ¿no? O sea, como ya, estas son las tareas que tenemos que hacer, entonces escuchamos a las personas de las cosas que soñaban, ¿cierto? Con las cosas que necesitaban también, y ahí empezamos también a achicar las brechas, pues a decir, bueno, si esto es lo que sueñan y esto es lo que necesitan, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y de verdad que el manual era un objetivo dentro de nuestro trabajo final. Pero yo creo, y no sé, Maca ahí me puede corregir, pero yo creo que es el elemento más decidor del trabajo que hicimos en conjunto, el tema del manual, y por eso yo encuentro súper importante lo que estamos haciendo aquí hoy día, porque no solamente no quedó interno, sino que quedó externo, porque de verdad no es un libro, sino que es una guía de consulta. O sea, si tú lo lees hoy día y dices, ¿cómo tengo que referirme a ciertos grupos o a ciertas comunidades? Está ahí. ¿Cómo tengo que hacerlo para hacer un brief
para poder hacer una campaña, está ahí cómo hacerlo. ¿Cómo tengo que hacer un casting? También nos preocupamos hacer eso, porque en el cuidado de poder hacer y poder como mapear cada uno de los pasos que hay en la comunicación, desde que se gesta una idea hasta que sale un spot o se toma una buena foto, nosotros nos cuidamos de hacer el paso a paso para que se haga con mucho respeto y mucho cuidado para cada uno de los conceptos de diversidad que hicimos en el camino, que identificamos en el camino. Ujú. Maca, ¿cómo viste tú ese factor interno? Porque claro, es distinto o puede parecer un despropósito el imponer, ¿cierto?, un concepto, imponer como, bueno, vamos a empezar este trabajo y queremos que resulte así, y tenerlo todo dibujado, y cuando lo que estás predicando esto es lo contrario, ¿no? Bueno, de hecho, cuando empezamos a pensar en este manual, nos imaginábamos prácticamente un decálogo. Sí. Decíamos, oye, ya, 10 Ya. páginas donde se diga todo. Imposible. Empezamos a meternos Claro. cada vez más en el tema y a interesarnos cada vez más por hacer este proceso de principio a fin, identificando cada uno de los factores, cada uno de los stakeholders. El manual queda un poco largo, hay que decirlo. No es un resumen, pero está estructurado de manera de que quien quiera buscar un paso en particular lo pueda encontrar. Y nos fuimos sorprendiendo en el camino de la cantidad de cosas que íbamos aprendiendo, porque también uno al principio, cuando parte de esto, está como con la medalla de el tema me interesa, yo sé de esto, pero uno se va dando cuenta que poco sabemos. Qué nivel de detalle y Claro. cuidado hay que tener en cada uno de los pasos de cada una de las iniciativas de comunicaciones, no solamente publicidad. Nosotros trabajamos fuertemente con nuestra red de concesionarios, los materiales POP, el desarrollo de nuevas tecnologías, qué sé yo, cómo incorporamos a cada una de nuestras iniciativas estos elementos. Y bueno, termina en un tremendo manual, pero que está estructurado, como decía, de una manera que es fácil de navegar. La invitación es que el que tenga una inquietud pueda encontrarla en ese manual, porque la verdad creo que está súper, súper completo. Humildemente hablando, gracias al trabajo de Macán, creemos que está súper completo. Recordamos a todos que van a estar disponibles, está disponible, va a estar disponible a partir de esta tarde en latercera.com todos estos materiales de los que estamos hablando. Vamos a pasar a una parte ahora que son las preguntas que nos han estado escribiendo ustedes, las preguntas del público. Voy a partir por uno que manda Paulina González. Una pregunta general al panel, el que quiera intervenir, por favor. Si consideran que el marketing inclusivo es una puerta de crecimiento para las marcas, ¿y en qué sentido? Martín. Lo es, sí lo es. Acá hay dos cosas. Una es, no nos olvidemos que al final de cuentas la gente lo que compra es una experiencia, ¿sí?, tanto del producto como de vivir y de interactuar con nosotros, con lo cual no podemos tener disociado o divorciado una set de valores y una comunicación inclusiva de después lo que hacemos y cómo tratamos a la gente y qué le damos, ¿no? O sea, tiene que haber una coincidencia y los principios básicos de cualquier negocio aplican. Tu producto tiene que ser bueno, tu experiencia tiene que ser buena, etcétera, etcétera. Esas bases tienen que estar ahí para poder elevarlo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace el marketing inclusivo de alguna manera es elevar y generar una mayor identificación en cómo nos representamos con la gente, partiendo de unas bases que tienen que estar buenas. Ahora, a mí, Maca, lo que me encantó, lo que decían ustedes dos, de hecho, en este proceso de construir el manual, es cómo no solo uno va descubriendo las cosas que asume de las cosas que uno quiere poner ahí, sino cómo toda la gente dentro de una empresa y de una organización tiene la oportunidad de ir haciendo lo propio. Y en ese hacer lo propio es cuando también se puede empezar a ver reflejado en el trabajo que hacemos todos los días. Sí, empezando por la comunicación, pero de ahí para afuera. Y creo que ahí es donde está la clave, donde todo lo que hacemos como empresa, como organización, le habla y le dice a la gente lo inclusivo que somos. Ahí es donde creo que radica el mayor impacto. Hablar por hablar y no respaldarlo con actos es palabras vacías y ahí es donde no Y funciona juega más claramente. en contra a fin de cuentas, ¿no? Y te lo penalizan mucho, Claro. también es cierto. Yo diría que más que una huerta es como un trampolín ya hacer Ah. esto, ¿no? Es como, de verdad es una súper oportunidad de lo que decía al principio, de generar un cambio en la comunicación publicitaria, de ya no pensar que es unidireccional, sino que es bidireccional, como decía recién. Eso es súper importante, es un concepto que a mí me gusta mucho, como reforzarlo cuando hago clases y etcétera, porque la comunicación publicitaria tiene una responsabilidad, tiene un rol social hoy día, por lo tanto hay que hacerse cargo de esta responsabilidad que tenemos hoy y
hacerlo hoy día no solamente impacta hacia afuera de las marcas, o sea, no solamente nos hacemos marcas ciudadanas o marcas más queridas, ¿cierto?, donde somos más recordados, más relevantes, sino que además hacia adentro está comprobadísimo que hacerlo funciona mucho. O sea, hay un estudio de McKinsey del año 2020 que dice que el 152% de las personas que trabajan en una empresa que promueve la diversidad son mucho más creativos para resolver problemas, ¿cierto?, para hacer trabajo en equipo. Por lo tanto, el impacto no es solamente hacia afuera, sino que también es un impacto transformador hacia adentro de la empresa. Josefa Guerreros pregunta, y a lo mejor Emilio podrías partir tú por contestar esto, ¿cómo comunicar desde la diversidad e inclusión sin caer, dice ella, en la apropiación cultural? Que me refiero, o sea, probablemente se refiere como a esta como impostación de un rol que no es tuyo, de un papel que no es tuyo, ¿no? Sí, yo creo que es complejo planteárselo así, ¿no? Como decir, como, ¿qué es apropiación cultural o no? Claro. O sea, ¿puedo yo comunicar algo si es que no soy parte de tal comunidad? Yo creo que sí se puede. Yo creo que siempre de una manera respetuosa y también entendiendo el contexto al cual se va a comunicar y desde el cual se va a comunicar. Si yo quiero llegar a una comunidad a la cual yo no pertenezco porque soy, no sé, una persona cisgénero y quiero hablar hacia personas trans, podría hacerlo, sí, pero obviamente con el debido respeto y también la información adecuada. Claro. Yo creo que hay marcas que a lo mejor han caído en el pasado en ese error, ¿no? De decir, como, yo creo que ya me las sé todas, no necesito consultar o hacer focus o lo que sea a ese grupo en objetivo y voy a comunicar desde lo que yo creo que es lo que necesita este segmento y yo creo que ese es el error. Yo creo que sí se puede hacer, pero obviamente con la información debida o levantar esa información y la sensibilidad desde ese grupo. Yo creo que también nos pasa desde el trabajo más interno, que a veces empresas nos dicen, ya sé lo que necesita este grupo en específico, no sé, la comunidad trans y ya tenemos todo mapeado. Le preguntaste a las personas trans qué es lo que necesitan para realmente, no lo hicimos. Bueno, entonces quizás ahí sí puede haber una apropiación o un error. Yo creo, para redondear, sí se puede hacer sin caer en esa apropiación con la data o levantar la información desde el grupo al cual uno pretende representar o al cual uno pretende llegar con nuestra comunicación. Maca, desde la experiencia de ustedes como empresa, ¿cómo han lidiado con esta representación, ¿cierto?, de identidades? Con mucho cuidado de partida. Una cosa es la intención, otra cosa es hacerlo bien. Y tal como decía Emilio, nosotros hemos buscado la asesoría y hemos escuchado a los distintos grupos que hemos tratado de incorporar en nuestra comunicación para no hacerlo de manera unilateral o desde lo que nosotros pensamos que los identifica. Por el contrario, cada vez que tenemos un proyecto, de hecho nos basamos mucho en investigación de mercado, hacemos harto focus para escuchar y medir las reacciones. Entonces, sí, sentimos que somos atrevidos, pero al mismo tiempo muy respetuosos y muy cuidadosos en todo el proceso. Sobre todo en esta etapa de aprendizaje. Yo creo que en algún momento, cuando esto esté más consciente en el día a día y lo tengamos en la sangre, se va a dar de manera mucho más natural. Hoy día estamos en un proceso de aprendizaje y por lo mismo nos asesoramos, nos apoyamos de expertos. Mira, a propósito de eso, nos pregunta Antonia Holguín si es que es un desafío mayor comunicar a consumidores más jóvenes, particularmente de la generación Z. Yo creo que puede tener que ver también, ¿no?, con el aprendizaje, con qué traen incorporadas las nuevas generaciones, no solamente como experiencia de vida, sino que también como exigencia a las empresas con las que interactúan, ¿no? Dale. No, yo diría, pero quiero escucharte, pero sí, creo que sí y no. O sea, yo creo que la generación Z, por poner... ¿Sí? Quizás tiene una barrera ya de yo ya no me vengas a enseñar algo que yo ya sé. Pero que puedes tener esa barrera, como esa aproximación de no me vengas a enseñar algo. Nos pasa también a nosotros cuando vamos a hacer, por ejemplo, charlas en los lugares de trabajo a trabajadores. Nos pasa a los dos extremos, la generación, los boomers, que todavía están en el mercado laboral, y los Z, que uno nos dice, no vengas a enseñar cosas que yo ya sé, como porque vienes tú a enseñarme algo que yo ya lo aprendí en el colegio, en la vida, en las redes sociales, y cuando uno empieza a comunicar, dice, había cosas que no sabía. Entonces, como que hay una bajada de barrera. Y el otro extremo nos pasa que piensan que hay una imposición de cosas, ¿no? Que a lo mejor les pasa con clientes o consumidores de generaciones mayores, que es que ahora todo es diverso e inclusivo, nos quieren sacar de esto porque yo no soy diverso e inclusivo, que de repente lo ven como una amenaza, como las personas mayores que, no sé, estoy pensando como ya un estereotipo, hombre mayor, blanco, heterosexual, es como, yo ya no tengo ningún lugar, una cabida en este nuevo marketing, sienten como este una nuevo hostilidad, consumidor, en el fondo. lo ven como una hostilidad. Yo creo que hay un trabajo distinto, pero quizás mayor de convencimiento, de decir como nadie te viene a imponer algo,
no queremos sacarte tampoco, no es que porque ahora pongamos una pareja de 2 hombres, es que tú heterosexual ya no tienes cabida entre los consumidores, sino que estamos tratando de aprender, como decía Macarena, Maca, perdón, recordé que te gustaba que te decían Maca, y de aprender y también de darle cabida a personas que no habían tenido cabida hasta hace muy poco tiempo atrás. Martín. Y al final, para la generación joven o cualquier otro segmento, aplica lo que vos decías antes. Es tratar la comunicación con el cuidado y con el conocimiento del grupo al que le queremos hablar. No asumir que porque son jóvenes nosotros les vamos a enseñar o porque, como decimos, cumple cierto estereotipo, va a pensar lo que piense. Hay que entender esa gente, hay que entender qué quieren, cómo trabajan, cómo operan, cómo aprenden y comunicarles desde ahí. O sea, es una generación que de todas maneras es más cuestionadora, pero desde el rol de la comunicación justamente es entender, como dices tú, y hay muchas otras estrategias para poder llegar a ello. O sea, diferenciar mensajes, segmentar la audiencia para ir a diferentes medios. Entonces, como yo digo lo mismo, o sea, no hay que ni separarlo, ¿cierto? Ni pensar que no está ni ahí con la publicidad, sino que todo lo contrario, son más cuestionadores, pero hay formas de llegar a ellos en otros medios con diferentes mensajes sin tener que, en el fondo, hacer otro tipo de publicidad, sino que hablarles en su idioma y en sus plataformas. Y con el humor que tienen, que es diferente Y con el también. humor, claro, con los memes. Yo quería comentar también, bueno, estoy súper alineado con la opinión que han dado todos, pero en estos estudios que hemos hecho, evaluando algunas iniciativas comerciales específicamente que hablan del tema, me llama la atención que en el grupo más joven, la historia per se que estamos contando, totalmente normal, no les llama la atención. Entonces le pedimos evaluar el comercial y nos dice, no, es que la Tracker se veía muy bonita, me encantó la información que daban sobre el motor. Claro. Así como, perdón, pero la historia, súper linda, no les genera un impacto. O sea, tampoco piensan que lo estamos educando, simplemente lo normalizan, que yo creo que es hacia dónde queremos llevar esto, ¿no? Bueno, quería, para ir cerrando la conversación, si nos pueden cada uno entregar como unas pequeñas conclusiones de lo que hemos estado conversando acá, también lo que se ha ido incorporando a partir de las preguntas del público, y que quede como un mensaje, como decíamos desde el principio, no solamente para el público, sino que también para otras empresas y otros actores de la sociedad que de alguna manera estén buscando quizás orientación para incorporar estos conceptos o enriquecerse de esta manera, ¿no? Maca. Parto yo con la obvia invitación a revisar el manual, a leerlo. Es muy probable que muchas personas digan no me dice nada nuevo, pero si es que esto aporta a generar una conversación con los equipos, a concientizar sobre algunos temas, ya nos vamos a sentir sumamente orgullosos de que esto haya sido útil para un grupo, por pequeño que sea. Invitar a las empresas, a las marcas a atreverse a hacer esta comunicación a pesar de que hay barreras, a pesar de que uno nunca tiene el escenario perfecto, como decía al principio, no sé, no todo el mundo tiene la posibilidad de asociarse a todas las organizaciones pro diversidad, pero tener una genuina intención de aportar desde la comunicación a un mundo más diverso, equitativo, inclusivo, ya es un gran paso. Así que invitarlos a conversar sobre el tema con su equipo y a definir juntos cuáles son los primeros pasos o siguientes pasos que pueden dar en conjunto. Martín. Yo diría que uno tiene que elegir un poco sus batallas, ¿no? Esta cosa de ser honesto y fiel a sus valores y representarlo es fundamental. No hace falta o no es necesario hoy que la empresa sea la más activista en cuanto a inclusividad. Lo importante es que uno vaya teniendo en el radar esto y pudiendo mostrarlo hacia afuera. Es una cuestión de cómo representamos la sociedad hacia afuera y cómo la reconocemos. Hay muchas maneras. Una manera es como estamos eligiendo con General Motors. Ser campeones del tema, ponerlo ahí afuera, invitar a otros, elegir una causa y hacerlo. Puede haber otras. Salir de los estereotipos y asegurarnos de que entendemos a quién vamos a comunicarle y lo mostramos en su realidad actual, no lo que pasaba o una idea de hace 20 años. Hay diferentes maneras en las que uno puede hacer esto de una u otra forma. Natalia. Yo, bueno, la invitación es, alguien tiene que empezar y por algo tenemos que empezar. Así como el cuento de Jodorowsky de la cucharita de porcelana, aunque sea un paso muy pequeño el que hagamos, ya es un gesto en la sociedad. Nosotros como comunicadores y como marcas tenemos una responsabilidad social
Y si el gesto, aunque sea el más pequeño que sea o el más grande que podamos hacer, ya estamos impulsando a una sociedad más diversa e inclusiva, y eso es lo que yo creo que todos hoy día queremos, y por lo tanto esa es la invitación que yo hago. Asesórense, acompáñense, lo podemos hacer. Emilio. Yo diría la reflexión, el rol de las grandes marcas o grandes empresas con otros segmentos que no tienen quizás el acceso a crear, por ejemplo, un manual o una comunicación. Estoy hablando de, por ejemplo, pequeños proveedores o pequeños stakeholders que están siempre ahí en el ecosistema de las grandes marcas. Nosotros, por ejemplo, con las empresas que trabajamos, siempre le decimos, tú tienes un rol tremendo con tus clientes, con tus trabajadores, pero también con tus proveedores. Tu proveedor de un servicio pequeño que nunca va a llegar a construir ni una política de diversidad e inclusión o a una comunicación inclusiva, pero si tú le entregas las herramientas, como por ejemplo este manual de comunicación, ya le ayudas un montón a que esa persona con su grupo de incidencia, sus trabajadores, sus pequeños clientes, puedan hacer ese cambio. Yo creo que ese es el rol que tienen las grandes marcas en crear este tipo de herramientas. Bueno, les quiero agradecer a todos y a todas nuestra conversación, así creo que ha sido muy, muy interesante para todos quienes han estado siguiéndonos en este conversatorio interesante sobre cómo las marcas y las comunicaciones de las marcas juegan este rol tan fundamental a la hora de incorporar la diversidad, la inclusión, de cómo eliminar también estereotipos y cómo impulsar cambios positivos al respecto. Les recordamos nuevamente que todo el material del que hemos estado hablando, particularmente el manual de General Motors y Chevrolet, está y va a estar a partir de esta tarde disponible para su revisión en latercera.com. Que tengan todos y todas un excelente día. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.